Muy bien, buenas noches. Dios bendiga sus vidas. Damos gracias al Señor. Acompáñenme al Evangelio de San Juan. San Juan capítulo 18. Vamos a leer este pasaje para poder aprender en esta hora de algo que el Señor enseñó a sus discípulos, algo tremendo y algo que muchas veces nosotros como discípulos podemos cometer errores, claro, como discípulos, muchos errores. Y vamos a ver un error que cometió uno de los muy conocidos e intrépido, Pedro, que cometió un error muy tremendo, muy grande en este pasaje bíblico, siendo instruido por Jesús. Amén. Dice Juan 18 del 1 en adelante, dice: habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas, antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se levantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando él les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús, dijo: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba, ¿cómo se llamaba? Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. Y le dijo: la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. Damos gracias a Dios por este tiempo de estudio bíblico, de enseñanza, que Dios nos permite entrar, y sobre todo en este pasaje de San Juan, del Evangelio de San Juan, viendo este versículo y el pasaje bíblico de lo que estamos hablando, de San Juan 18, del 1 al 11, cómo es que en la historia surge donde Jesús se retira a orar con sus discípulos a un lugar donde ya anteriormente se había retirado también con Judas Iscariote, un lugar donde también Judas Iscariote se había apartado con Jesús y los demás discípulos, esto es, los demás apóstoles, a orar con Jesús. Judas Iscariote conocía el lugar donde Jesús se apartaba a orar. Escuche bien. Judas Iscariote conocía el lugar donde Jesús se apartaba a orar con los discípulos. El enemigo va a saber el lugar donde nosotros nos apartamos con Jesús. Siempre va a saber. Créeme que muchas veces nosotros decimos: voy a apartarme al monte, voy a apartarme al mar, voy a apartarme a donde tú acostumbras a deleitarte a estar con Jesús. Como una de las cosas que yo he dado testimonio es que a mí me encanta irme no acompañado, sino solo, completamente solo, donde ningún hermano ni nadie se va conmigo a apartarme al mar. Es algo que yo acostumbro
hacer irme al mar solo para estar ahí una tarde, para estar ahí todo el día o para estar una mañana, pero sobre todo me gusta las tardes con Jesús a la orilla del mar. El enemigo sabe que yo me aparto con Jesús a la orilla del mar. El enemigo sabe, y en muchas de las ocasiones el enemigo, como llegó Judas Iscariote al lugar de oración donde acostumbraba Jesús a apartarse, ahí llegó el enemigo, ahí llegó el diablo, ahí llegó Satanás usando a Judas Iscariote, el que le había traicionado, y llegó con con uno de los capitanes de los soldados, y llevaba a todos aquellos que iban a atrapar, a detener a Jesús con palos y todo, dice la Escritura. Entonces vemos que el enemigo llegó al lugar donde Jesús acostumbraba a irse a la oración. Siempre cuando tú acostumbras meterte, digamos que tu lugar de oración preferido sea tu recámara en la noche, ahí en muchas de las ocasiones vas a sentir al enemigo visitarte. Escucha bien, vas a sentir al enemigo visitarte porque quieres orar y hay una opresión. Quieres arrodillarte y por alguna razón no puedes. Quieres humillarte delante de Dios y como que hay un obstáculo muy tremendo. ¿Verdad que sí? En ocasiones creemos nosotros que va a ser una noche de oración plenamente, en toda libertad con Jesús, pero a veces nos encontramos con opresiones tan tremendas, opresiones demoníacas, que en plena oración, cuando nosotros queremos estar con Jesús, ahí viene el enemigo, ahí vienen demonios a perturbarnos, ahí vienen demonios a atacarnos. Porque aún ahí, en el momento que tú tienes y acostumbras para orar, para estar en oración con Jesús, ahí viene el enemigo a perturbar, ahí viene el enemigo a atacar. Por eso muchas veces la oración, una de las luchas tan grandes que nosotros tenemos es la oración. Ahí es donde el enemigo viene y ataca. Cuando nosotros nos disponemos a orar a Dios, cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios en oración, ahí viene el enemigo exactamente, y uno dice, pero ¿cómo? Si es el lugar que yo he dedicado para Dios, es el lugar que yo he dedicado para orar a mi Padre, es el lugar y es el tiempo, porque también hay un lugar y también hay un tiempo, amén, donde nosotros dedicamos a Dios, pero resulta que en algunas de las ocasiones viene un ataque tan tremendo de Satanás que, no sé, en lo espiritual hay una tremenda oposición y que te desanima y que te sientes con un estremecimiento, con dolores de cabeza, con dolores del cuerpo, con una cosa tan horrible en la cual tú dices, esto meramente quiero llorar y esto es meramente de Satanás. O sea, estoy sintiendo una opresión porque estoy queriéndome encontrar con Jesús. Siempre a Satanás nunca le va a gustar que tú ores. Nunca. Lo que menos quiere Satanás es que lleguemos a la oración. Siempre va a haber una oposición en la oración. Siempre va a haber algo. Siempre, normalmente, si tú eres un hombre de oración, una mujer de oración, vas a encontrarte con muchos obstáculos para llegar al punto. Dice la Biblia que Daniel, que era un hombre de oración, vino un decreto de parte del rey, que no debían de inclinarse a otras o adorar a otros dioses, si no fuera respecto al rey. Entonces, cuando los sátrapas encontraron a Daniel porque lo estaban acechando, eso es la acechanza demoníaca cuando tú te dispones a orar. Daniel dice que aún después del decreto del rey se humillaba delante de Dios 3 veces al día, con la puerta abierta, la ventana abierta.
y de allá, de entre las partes altas de los edificios, los sátrapas subían para poder ver a Daniel si se humillaba delante de Dios, aún con el decreto del rey. Porque no debía de hacerlo según el decreto del rey. Pero Daniel, no temiendo al decreto del rey, dice que se humillaba delante de Dios orando las 3 veces al día, como él acostumbraba. ¿Está entendiendo? Era una costumbre que tenía Daniel de orar 3 veces al día. Y así como él, nosotros tenemos una costumbre de oración, de humillarnos delante de Dios, tal vez 3 veces al día. Tal vez si trabajamos o tenemos ocupaciones, por mínimo en la noche nos postramos delante de Dios, oramos delante de Dios, pero ahí está el enemigo siempre al acecho, esperando a ver si te vas a humillar delante de Dios este día. ¿Para qué? Para acusarte, porque Él es el acusador. Él es el acusador, dice, de nuestros hermanos. O sea, Satanás es el acusador de nuestros hermanos, buscando la manera donde nosotros podemos fallarle, digamos, en este caso a Dios. Pero todo aquel que ora, lejos de fallar a Dios en esa parte, está cumpliendo con Dios en las oraciones, porque la oración tiene que ser siempre. Amén. Hay un dicho que se dice que el que no ora, el diablo se lo devora. ¿Verdad que lo he escuchado? Y es una verdad. Cuando dejamos la oración, el enemigo empieza a devorarnos, a atacarnos. Lo primero que devora de nosotros son nuestros pensamientos, es la mente. Es lo primero. Y cuando viene a la mente que eras un hombre de buenos pensamientos, que eras una mujer de buenos pensamientos, lo primero que pensabas tú era bien, pero ahora, lejos de pensar bien, estás pensando mal. Entonces quiere decir que el diablo ha devorado tus buenos pensamientos y tus buenas intenciones. ¿Por qué ahora pienso así? ¿Por qué ahora actúo así? ¿Por qué ahora hago así? ¿Por qué? Porque el diablo ha venido a devorar lo que nosotros teníamos. Yo no era así, yo no era gritón, yo no era respondón y ahora lo soy. Ahí es donde el diablo ha venido a devorar. Amén. Es donde vemos los primeros, digamos, el principio de la devoración de Satanás a nuestra vida. Cuando nosotros tomamos actitudes que no teníamos o pensamos pensamientos que no teníamos, ahí es donde Satanás ha empezado a devorarnos, y tenemos que tener mucho cuidado, porque Satanás puede venir a devorar aún más nuestro ser. Amén. Este Judas sabía que Jesús era el lugar donde iba a orar. Nadie más lo sabía. Si Judas no hubiera dirigido, porque no lo sabían los fariseos ni la compañía de soldados que envió junto con Milcom, si Judas no hubiera sabido dónde era donde acostumbraba Jesús ir a orar, escuche, no lo hubieran atrapado. Por eso digo que de parte del enemigo, él sabe nuestra costumbre, a dónde nos apartamos a orar, qué hacemos, y ahí en ese lugar es donde el diablo viene y nos visita. Cuando uno se postra a orar, no nada más percibe la cuestión, digamos, espiritual de Dios, también percibe una atmósfera contraria, también percibe una acechanza, también percibe algo contrario que viene de parte de Dios cuando nos estamos orando. Y es cuando Dios nos lleva a guerrear, es cuando Dios nos lleva a pleitear, es cuando Dios nos lleva a meternos a guerra espiritual. Amén. Puesto que Jesús fue al lugar, Judas Iscariote llevó al ejército, llevó a los soldados para atraparlo, y Jesús dice:
dice la Escritura que les dijo: ¿a quién buscáis? A Jesús. Yo soy, dijo Jesús. Lo primero que dijo Jesús, dijo: yo soy. Cuando el enemigo viene a perseguirnos en el lugar de la oración, nosotros no debemos de retroceder. Cuando Jesús dijo: yo soy, ellos retrocedieron y cayeron. Cuando tú sientas una opresión al momento de la oración, no desistas de la oración. No digas: me duele mucho la cabeza, y sientas una cabezona así, o sientas que los tobillos, que las rodillas, que todo te duele, y sientes. Es más, puede ser que alguien te esté toque y toque la puerta. Puede ser que el teléfono está suene y suene y suene a la hora de la oración. Fíjate qué tremendo. Y resulta que en todo el día ni sonó el teléfono, ni te estuvieron mensajeando, ni tampoco estuvieron tocándote la puerta. Pero al puro momento de la oración, todo se ofrece. Te llama el amigo, te llama la amiga, te llama el pastor. O sea, es un decir, ¿no? Pero todo el mundo está ahí, llamándote. Está el hijo, está el esposo, está la esposa, está todo el mundo, cuando tú tienes un tiempo dedicado para Dios. Amén. Y de repente dices: ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo llegar a encontrarme al momento de la oración? Entonces dices tú: oraré después. Y se te fue la noche y no oraste, y otro día quizá lo mismo, y otro día quizá lo mismo, y otro día quizá lo mismo. La oración es una arma letal para el enemigo. Letal. La Biblia dice que Jesús se apartó al lugar de la oración. Y al momento de que ellos estaban orando, llega Judas Iscariote para atrapar a Jesús en el momento exacto cuando estaban apartados para la oración. Exactamente en el momento cuando estaba discipulando a aquellos hombres, enseñándoles a cómo encontrarse con el Padre, a cómo orar al Padre. Amén. Ahí llegó Judas Iscariote y dice la Biblia que se armó aquel relajo respecto de lo que después acontece. Que vinieron y cuando conocieron a Jesús, lo atraparon a Jesús en el lugar de la oración. Escuche, aquí hay algo muy tremendo. Entonces quiere decir que el enemigo me va a atrapar en el lugar de la oración. No, a usted no. A Jesús lo atrapó porque era el propósito del Padre que Él fuera atrapado en el momento de la oración. Pero respecto a ti y a mí, no, por esa causa de que Jesús fue entregado o se entregó en el momento de la oración, era para que tú y yo no fuéramos entregados al momento de la oración, que nada nos atrape. Amén. Que nada nos detenga, que nada nos ate. O sea, Él fue atado para que tú y yo no fuéramos atados, para darnos libertad de la oración. Amén. Él se dejó atrapar para que darnos libertad a nosotros, para que a nosotros al momento de la oración no fuéramos atrapados. Por eso el hermano o la hermana que puede usar cualquier justificación de que puede decir, pastor, yo no he orado, he dejado la oración por esto, otro, no tiene justificación. No hay una justificación válida de parte, más bien para con Dios, no hay una justificación válida el por qué has dejado de orar. No. Podrás decir: es que estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, salgo muy cansado, o lo que tú quieras. Lo que tú puedas decir. O sea, no hay una justificación para con Dios el que tú has dejado la oración. No hay. Porque si Él fue atrapado en el lugar de la oración, era para que tú y yo fuésemos libres en el lugar de la oración. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, cuando tú sientas opresión demoníaca, visita del enemigo, en medio de la oración, no desistas de la oración.
ya habiéndote metido al aposento, ni salgas hasta haber tomado la victoria. Amén. Que si llegó el lechero, que si llegó el que cobra los impuestos, que si llegó el que te debe y trae los 100,000 o 200,000 pesos, dile que vuelva después. Ah, no, dices tú, es que la verdad, no, ¿cómo voy a dejarlos ir si cuánto tiempo esperando a que me pague esos 200? Dejas la oración y ya después vas, recibe los 200 y te olvidaste de la oración. Vámonos a ver qué comemos, a ver qué compramos. ¿Y la oración dónde quedó? O sea, el momento de la oración nada lo va a suplir. El momento de la oración nada tiene que tomar el lugar del momento de la oración. Por eso Jesús se dejó atrapar. Escuche, Jesús se dejó atrapar para que tú y yo tuviéramos libertad en la oración. Para que tú y yo, cuando al momento que oramos, el enemigo no nos detenga, así sea lo que sea, así me traigan, de que me digan, mira, te venimos a entregar la camioneta que te sacaste con el boleto que te dimos en tal compra. ¿Sabe qué? Díganle que vuelvan después. O si me esperan, porque yo tengo mi tiempo con Dios. Amén. El tiempo con Dios es sumamente importante en que tú lo aproveches de estar con Dios en la costumbre que tú tengas de oración. Amén. En la costumbre que tú tengas de oración. Vuelvo a repetir, Jesús se entregó o se dejó atrapar para que el enemigo a nosotros no nos atrape. Amén. Muchas veces no hemos entendido eso. ¿Por qué Jesús se dejó atrapar? Bueno, era el propósito del Padre, pero ahora con el fin de darnos libertad a nosotros en las oraciones. Amén. Cuando Jesús se dejó atrapar o fue atrapado, alguien por ahí quiso ayudar. Y dice la Biblia que fue Pedro el que quiso ayudar a Jesús para que no fuese atrapado, para que no fuese detenido. Pedro se levantó, fíjate, uno de sus discípulos, ¿te imaginas? Uno de sus discípulos traía una espada. ¿Qué tiene que ver un discípulo con una espada? ¿Me explico? O sea, es como si ahorita en este tiempo yo trajera una pistola fajada. ¿Qué tiene que ver un pastor con una pistola fajada? Que le hagan caso, dice mi hermano. Se ponen a orar y se ponen a orar ahora, ¿no? Y haciéndole así, ¿no? Pero quiero decirte que en el mundo entero se ha dado a conocer que sí ha habido pastores o siervos que han traído armas o que traen cierta, digamos, respaldo de guaruras. Sí hay, claro que hay. Se mueve el pastor a un lado y lleva guaruras, se mueve para otro lado y lleva sus guaruras, y los guaruras obviamente son personas que están dispuestas a golpear, incluso hasta matar. Por eso son guaruras, son guardaespaldas. Hay pastores que tienen guardaespaldas, pero ¿por qué traen guardaespaldas? ¿Qué tiene que ver la espada con Jesús? No tiene que ver nada. No tiene que ver nada la espada con Jesús. Amén. Entonces, ¿de qué sirve la palabra que dice, no temeré lo que me puede ser el hombre? O sea que la espada no tiene nada que ver con Jesús. Nada no tiene que ver. O sea que todo pastores o líderes religiosos que usan guaruras, ¿verdad que no tiene nada que ver con Jesús? Eso no es de Jesús. Eso no procede de Dios. Eso procede del mal.
porque están dispuestos a sacar la espada como la sacó Pedro y cortar la oreja al que les viene a hacer mal. ¿Está entendiendo? Nosotros como cristianos de oración no tenemos que usar ni siquiera un alfiler para pincharle el dedo a nadie. Ni siquiera un alfiler. Porque el Señor dijo que el que os toca a vosotros es como tocar la niña de mis ojos. O sea, si nosotros le hacemos un mal a alguien, se lo estamos haciendo a Jesús. Si nosotros le hacemos un mal a cualquier persona, se lo estamos haciendo a aquel del que decimos que tenemos comunión. Entonces, nosotros no debemos de traer ni tijeras para hacer daño, ni un alfiler, ni un punzo cortante, sea un cuchillo, porque a veces decimos, voy a echar este bat, ¿verdad, hermano? Voy a echar este bat debajo del asiento por si se ofrece. O una escuadra ahí, ¿verdad? Hay veces que nosotros ponemos un bat, hermanos, que ponen un bat debajo del asiento por si se ofrece. Sí, hay hermanos todavía así, y ahí me están escuchando muchos. Hay hermanos que todavía ponen un bat debajo del asiento porque van a salir a un lugar, a una ranchería o algo, por si les sale un ladrón o algo, y dicen por si se ofrece. Sí, todavía. Esas son personas que todavía no están convertidas completamente. Ahora, respecto de Pedro, cuando él saca la espada, quiere decir que Pedro no estaba convertido completamente. No había una conversión. ¿Por qué Pedro traía una espada? Usted se pregunta por qué. ¿No se ha preguntado por qué Pedro, andando con Jesús, traía una espada? Porque a Pedro le faltaba todavía esa área, entregarla a Dios. Le faltaba convertirse a Pedrito. Hay áreas donde nosotros todavía nos falta convertirlas a Dios. Hay áreas que nosotros identificamos que todavía nos falta convertirlas a Cristo. Entregar la espada, dejar la espada, tirar la espada. O sea, deshacer la espada, quemar la espada, no sé, echarla al fuego y ese hierro se deshaga. Porque no ocupamos espada. ¿Para qué traemos espada? ¿Para qué? Quiero hablar un poquito, nada más así, haciendo un paréntesis respecto. La espada, dice la Escritura, que leímos la vez pasada en Apocalipsis, creo, 20, que Él viene con espada, que sale de su boca una espada. Ahora, nosotros también usamos una espada muy tremenda, que después otro lunes vamos a entrar a ese punto, acerca de la espada que está en nuestra boca. Y usted sabe que la espada es así, corta, la cual es que las declaraciones que hacemos, la lengua que declara cosas que no son como si fueran, y no para bien, sino para mal. Esa es una espada también que tenemos en nuestra boca, y no para bien, sino para mal. Amén. Nada tiene que ver la espada del hombre con Cristo. Diga conmigo, nada tiene que ver la espada del hombre con Cristo. Amén. Pedro sacó la espada, dice la Escritura, y él quiso defender a Jesús. No era la forma en tal caso de hacerle daño al prójimo, porque al final Milco era el prójimo. ¿Estamos entendiendo? Al final Milco, aunque venía a detener a Jesús, era el prójimo. Aunque usted no lo crea. Aunque usted no lo crea, Milco venía siendo el prójimo. Y arrancarle la oreja
al sacar la espada, Pedro, y arrancarle la oreja, le estaba haciendo daño al prójimo. Y hacerle daño al prójimo es hacerse daño uno a sí mismo. Si lo que tú le hagas al hermano o a la hermana, te lo haces a ti mismo. Se lo hagas al creyente o al incrédulo, te lo estás haciendo a ti mismo. O sea que, si nosotros hacemos daño a cualquier persona en la tierra, así vengan contra nosotros con palos y espadas, así vengan contra nosotros a matarnos, a destruirnos, y nosotros nos defendemos como hombres, estamos haciendo mal. Por eso dice la Escritura que Él nos envió como ovejas en medio de lobos. Usted entiende ovejas en medio de lobos. Ovejas en medio de lobos quiere decir que van a poderte el lobo a arrancar el pedazo de piel, el pedazo de carne, y aún te pueden comer vivo, pero tú no te vas a defender. Es tremendo. Eso es una oveja. Eso es una oveja. Eso es una oveja. Escuche. ¿Ven que hay puntos que tocar? O sea que si a uno le ataca, se tiene uno que callar. Si viene un ataque, por eso dice, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Si viene un ataque, claro que tú vas a buscar a que esa persona pueda reaccionar a que está haciendo mal. Pero recuerde lo que Jesús dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado, porque no saben lo que hacen. Ahora, si alguien viene a hacerme daño a mí, esa persona no sabe lo que hace, pero yo sí sé lo que hago. O sea, si yo hago lo que él viene a hacerme a otra persona, sabiendo yo que es malo, entonces soy reo de juicio. Pero aquella persona viene a arrancarme un dedo, viene a arrancarme el brazo, viene a quitarme la cabeza de mis hombros, entonces esa persona no sabe lo que hace. Pero si yo hago eso después de haber sido alumbrado, después de haber sido entendido en la palabra, y voy y le arranco la cabeza a alguien, no voy a ser justificado delante de Dios, porque yo ya conozco. Pero ellos no saben. Los lobos no saben. Amén. Pues Pedro, cuando sacó la espada, le faltaba entregar esa área a Dios. Le faltaba convertir esa área a Cristo. Le faltaba entregar esa parte a Dios. Por eso dice la Escritura que cuando Jesús lo vio, que sacó la espada repentinamente y ¡zas!, le arrancó la oreja a Milcom. Jesús inmediatamente, dice la Escritura, que le dijo a Pedro, rápido, ahí en el 11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. Mete tu espada en la vaina. O sea, Pedro, lo que tú estás haciendo mal, no tiene nada que ver esta obra que tú estás haciendo o estas cosas que tú estás haciendo conmigo. No tiene que ver conmigo. Nada tiene que ver conmigo. Cuando Jesús le dijo esto, le dijo también Jesús: la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En pocas palabras le estaba diciendo Jesús a Pedro: Pedro, mira, yo sé que tu buena intención, por decirlo así, tu buena intención es defenderme, pero la copa que he de beber, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. En pocas palabras, cuando Jesús le dijo esto, le estaba diciendo: Pedro, me estás haciendo estorbo. Pedro, me estás estorbando al propósito del Padre. Me estás estorbando lejos de ayudarme. Me estás estorbando porque la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, por tu causa, no la he de beber. Claro que tengo que beber esta copa. Por lo tanto, si ellos vienen a buscarme, si ellos vienen con palos y espada hoy en la noche y vienen por mí, déjalos.
¿Cuál fue la enseñanza ahí para Pedro? Para Pedro la enseñanza fue muy grande, que no es con espada ni con ejército, sino es con ¿qué? Con el Santo Espíritu de Dios. Se pelea con el Santo Espíritu de Dios. Y pelear con el Santo Espíritu de Dios, ¿qué es? Es la oración. Es la oración. Todo es con oración. No podemos nosotros pelear físicamente, humanamente, carnalmente, usando herramientas o armas de este mundo. Recuerde usted lo que dice Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Por eso Jesús le dijo: Pedro, mete la espada en tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Amén. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Siempre en el lugar de oración, ahí es donde va a estar la guerra espiritual. En el lugar de oración te vas a acordar de tantas cosas. En el lugar de oración te vas a acordar de cosas buenas, pero también te vas a acordar de cosas malas, de errores que hemos cometido. Yo he orado a Dios y me he acordado de errores que yo he cometido, y ahí oro a mi Padre, peleando la batalla, la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque ahí está el enemigo, el acusador. Tú dobla rodilla y mira que esto has hecho. Tú dobla rodilla y mira que mentiste. Tú dobla rodilla, falso, mentiroso, hipócrita, y mira que por qué te dice esto el diablo, porque esto y esto y esto has hecho. Ahí viene el enemigo a señalarnos, ahí viene el enemigo. Pero ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a decir: sí, Señor, es cierto, no he sido fiel a ti, me he equivocado, he cometido errores, Señor, pero perdona a tu siervo. Y es donde viene el quebrantamiento, y es donde viene, y en medio del quebrantamiento es donde viene el encuentro real con Jesús. Es donde viene el encuentro realmente con Jesús. Si tú oras y no entras al punto del éxtasis es lo que Pedro más tarde aprendió cuando estaba en la casa de Simón el curtidor. Dice la Biblia ahí en Hechos 9, dice que por ahí Pedro estaba en casa de Simón el curtidor. Es Hechos 10. Estaba Simón el curtidor ahí, y estaba Pedro en la casa de Simón, y ahí Pedro oraba y entró a un éxtasis. Pedro tuvo que aprender a trascender en la oración. Amén. Tenemos que aprender a la trascendencia. Trascendencia es crecer en la oración. Que ya no sea la misma forma o el mismo punto al que llegamos a la oración. Tenemos que ir más allá de lo que nosotros estábamos llegando a la oración. Entrar a otros lugares espirituales más profundos para con Dios es entrar, avanzar en la oración. Amén. Pues ahí era donde Jesús nos llevaba a orar. Pero este Pedro, que era uno de los oradores, tenía que entregar esa área a Jesús, o a Dios, como usted lo quiera llamar. Tenía que entregar esa área, porque cada vez Pedro, donde quiera que andaba, imagínate, andaba con la espada ahí, la traía escondida tal vez, porque no era que los demás discípulos andaban armados con espada. Mateo, Andrés, Jacobo, Juan, no era que andaban armados, que este Pedro era el que andaba armado. Y entre nosotros puede haber alguien que ande armado. A ver, hermano, saque la espada. Nada de eso debemos de traer nosotros. Mira, si vamos por un callejón, por una calle, no debemos de llevar ni arma blanca ni arma negra. Así de fácil. Ni arma blanca ni arma negra, ni bate en mano. No vaya a ser que se ofrezca y me salga un cholo por ahí, y de que me dé a mí, mejor le doy yo. No.
Eso no es de Dios. Nada tiene que ver la espada con Cristo. No tiene nada que ver la espada con Cristo. ¿Verdad que estamos entendiendo hoy muchas cosas? Nada tiene que ver la espada con Cristo. Si somos discípulos, tenemos que andar realmente como discípulos. Si somos ovejas, tenemos que andar realmente como ovejas. No como abejas, sino como ovejas. Pero las ovejas siempre andan acompañadas. ¿Mande? Solamente que andan cargadas. Sí, siempre andan con el pastor. Siempre andan con el pastor. Y el pastor de pastores es omnipresente, que está en todo lugar. Nunca la oveja va sola. Nunca la oveja anda sola, hermano. Nunca la oveja anda sola. Hermanos que están ahí en la transmisión, nada tiene que ver la espada con Jesús. Hay áreas que nosotros debemos de entregar a Dios. Y si hay algo que tú tienes que entregar a Dios, tienes que entregarla. Así como Pedro entregó la espada, dejó la espada. Pedro entendió que no era lo conveniente hasta ese punto, como discípulo de Jesús, traer espada. Desde ahí Pedro ya no anduvo con espada. Más tarde Jesús le dijo a Pedro, ¿a quién se lo dijo? A Pedro, porque fue el que alborotó las ovejas. Escuche bien. Más tarde dice que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué le dijo Jesús, apacienta mis ovejas? Pastorea, apacienta mis ovejas, pastorea los corderos. ¿Por qué le dijo Jesús eso? Porque había alborotado la vitachera. Un hermano que traiga espada, un hermano que traiga navaja, un hermano que traiga arma, o un hermano que traiga guaruras y todo eso, está alborotando la vitachera. O sea, que nosotros poquito queremos como hombres, y dice, el hermano fulano de tal trae una 9 milímetros, pues yo voy a traer una AK-47. Se puede, pues si el pastor puede aquel, yo también puedo. O sea, viene a alborotar la vitachera. Pastores que se andan cuidando por medio de guardaespaldas y todo eso, dejen eso, eso no procede de Dios. Ande verdaderamente como oveja, no como abeja. Necesita dejar toda arma, necesita dejar toda espada. Aleluya, está cayendo la gloria de Dios aquí. Aleluya. Esta palabra está cayendo tremendamente. Me gozo por esta palabra que Dios nos ha traído. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora y vamos a dar gracias a Dios. Dios les bendiga. Espero y nos sigan en el próximo lunes de enseñanza. Esta palabra, esta enseñanza ha sido una enseñanza muy tremenda. Aquí nos estamos gozando grandemente, ¿verdad, mi hermano, hermanas? Nos estamos gozando grandemente. Síguenos el próximo lunes. Tenemos enseñanza también todos los lunes para que tú puedas seguir aprendiendo a través de la palabra. Tenemos también el miércoles reunión y también el sábado reunión, transmisión en vivo. Dios les bendiga, Dios les guarde. Amén.